Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos al programa de los deportes de la 8 Ávila, la jornada de este 6 de junio de 2022. Estrenamos en este ámbito el mes de junio y estamos en directo, son las 4:30 de la tarde y vamos a ir hasta las 6 aproximadamente, hablando de la actualidad de los deportes de nuestra provincia. Aunque hayan acabado las competiciones, tenemos muchísimo ánimo y ganas de contaros lo que está pasando en la actualidad de los diferentes deportes, como siempre decimos. En esta portada queremos destacar y miramos más allá al próximo fin de semana, a lo que va a ocurrir en nuestra capital en torno del Día del Deporte. Este próximo domingo día 12, desde las 10 de la mañana y hasta la 1:30 de la tarde, se celebrará el Día del Deporte en la calle, en la capital. Habrá 4 zonas deportivas delimitadas que van a ser el Mercado Chico, los Jardines de San Vicente, el Paseo del Rastro y la Plaza de Santa Ana. En cada zona se podrán practicar entre 5 y 8 disciplinas hasta un total de 26. Habrá igualmente también un componente inclusivo, con paseo en Jolet o Pocha, deportes específicamente destinados a personas con discapacidad, aunque el objetivo nuestro es que todos los participantes, con independencia de su capacidad, puedan practicar todos los deportes durante esta jornada. Nosotros realizamos el Día del Deporte en la calle en colaboración con todos los clubes deportivos, que son los que realmente nos echan una manita aquí porque nos ponen a todos los monitores a nuestra disposición con ellos. Los clubes deportivos llevan años trabajando con nosotros y ellos son los que realizan las actividades con los niños. Esgrima, gimnasia rítmica, voleibol, tenis, ajedrez, atletismo, escalada, tenis de mesa, son algunos de los ejemplos. Está destinado a niños de entre los 6 y los 14 años, pudiendo realizar las inscripciones en la mañana de ese mismo domingo, entre las 9 y las 10, aunque no se quedará nadie sin participar. El Día del Deporte en la calle consiste en que los niños tienen que pasar por todas las actividades deportivas. Les damos un pequeño carné en el que van sellando todas las actividades que van haciendo. Como mínimo tienen que tener cuatro sellos o 4 actividades por las que han pasado para poder optar al sorteo de regalos que hacemos a través de los patrocinadores que nos van dando cosas, tiendas de deporte sobre todo, en las que nos van dando camisetas u otros productos. Tendrán una camiseta conmemorativa y la intención es pasar una mañana divertida en torno a los deportes. Dicho queda, y también en esta portada tengo que destacar que este es un programa que elaboramos en equipo, como siempre digo, y esta vez lo voy a hacer al inicio. Francisco Martín comanda en la parte técnica, junto a Oliver Gallego en el sonido, y Jorge Llorente está aquí conmigo en el plató. Tenemos secciones, hace algunas semanas que no recuperábamos una de ellas, que es el punto extra, que es muy útil, que es con Lara Jiménez, nuestra psicóloga deportiva. Estamos en el punto extra, una sección en la que nos apoyamos con la psicóloga deportiva Lara Jiménez, que hacía mucho que no la veíamos, pero hay que cuadrar agendas y también hay que esperar a los momentos puntuales. Nos encontramos en un box de CrossFit y estamos en el final de temporada para muchos deportistas, pero otros están en plena actualidad, ya no solo por las competiciones, sino también por el rendimiento. Lara, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Quería empezar los temas que nos hemos preparado para hoy por un nombre propio, Noel Martín Infante. Es habitual en la jornada, esto hay que decir que lo estamos grabando el jueves por la tarde, por lo tanto no sabemos qué ha sucedido durante el fin de semana, pero le hemos tenido como protagonista por su etapa individual y luego en el tándem Copas del Mundo por 2 veces, con 2 medallas en cada una de las citas, más luego el europeo, en el que también ha conseguido 2 metales con Christian Benge. Esa exigencia, ese casi estar obligado a sacar una medalla, ¿cómo se gestiona? Pues es importante, muchas veces hablamos solamente de aprender a perder, de gestionar la derrota para volver a recuperarnos y poder volver a rendir, pero también hay que tener muy en cuenta cuando estamos en una buena racha o en un momento así de muchas victorias y de muchas medallas, tener muy claro el no sobrepasarnos, el no caer en ese exceso de confianza en el que la euforia nos hace no valorar correctamente ciertos riesgos o no valorar correctamente los puntos de énfasis donde tengo que poner atención en la competición. Entonces aquí será muy importante que Noel sea capaz
de mantener su nivel óptimo de activación, de mantener su concentración en los puntos de énfasis y en los puntos técnicos que sean necesarios para continuar ese máximo rendimiento, y esperemos que ese máximo rendimiento le pueda dar otra vez otra alegría a nivel de resultado. Eso es, los puntos de forma tanto físicos como mentales, el que se lleguen en un buen momento. Seguimos en la bici, pero en este caso para hablar de Diego Rubio. Después de 109 días de baja por una lesión, por una operación, se vuelve a caer, otra operación, X tiempo de baja. Uf. Duro, muy duro. Y es muy importante el estado emocional en el que él esté ahora para esa segunda recuperación. Pensamos cuando yo digo que un psicólogo deportivo puede ayudar mucho en la recuperación de lesiones, hay gente como que se descuadra y no lo entiende. ¿Cómo vas a ayudar a recuperar fibras, a recuperar tejidos? Ya, pero es que las emociones ayudan a recuperar esos tejidos por un tema hormonal, por un tema de sustancias que se suceden cerebralmente y que afectan también al resto de sustancias del cuerpo que permiten esa regeneración de los tejidos. Entonces, que ahora Diego esté tranquilo, esté con un bajo nivel de estrés, que esté focalizado en aspectos que también para él sean agradables, es importante a la hora de iniciar de nuevo esta recuperación y a ver qué plan de trabajo tiene y qué planificación lleva, porque en cada etapa de la lesión va a ser importante trabajar unos aspectos psicológicos. Desde aquí le volvemos a mandar mucho ánimo al de Navaluenga, y unos días antes se lesionaba de gravedad también en la rodilla David Terleira. A lo mejor no sé si cambia algo. Individualmente cada uno es la lesión que tiene y tiene que pasar ese proceso de recuperación, en otros casos de operación, pero no sé si cambia algo un deportista individual, aunque en ciclismo haya el equipo, a 11 jugadores, 23 en una plantilla. Creo que más que el hecho de que sea deporte individual o de equipo, que sí que es cierto que el apoyo percibido y la identidad deportiva que tiene cada deportista son dos factores fundamentales en la recuperación de la lesión, pero también tiene mucho que ver la diferencia entre una lesión y otra. Una es una recaída, una lesión, digamos, que es repetida y que sucede con muy poco tiempo de haber competido, no le ha dado tiempo más que hacer una carrera. Sin embargo, en el otro caso lo que tenemos es una temporada completada y digamos todo el trabajo hecho. Entonces esa satisfacción de los objetivos cumplidos, del trabajo realizado, le puede dar esa tranquilidad de la que hablaba antes para decir, ahora tengo todo el verano para recuperarme y tengo objetivo pretemporada, o aunque sea un poquito más tarde que los demás, pero da esa calma que necesitamos a la hora de recuperarnos. Buen análisis sobre los lesionados y cómo afrontar, y seguro que muchos lo pueden coger para ellos mismos. Nos encontramos, como decíamos, en un lugar donde se realiza CrossFit, que ahora está en auge, que ahora está de moda. No quería poner yo la etiqueta, pero bueno, para que nos entendamos. Te quiero preguntar, muchas veces ha ocurrido en los últimos años, en la última década, con el pádel, con el atletismo popular. ¿Es bueno seguir a lo que hace la gente en la mayoría de los casos? ¿O uno tiene que decir, oye, que es que yo eso, aunque lo haga todo mi grupo, no puedo ir porque a lo mejor me va a repercutir para mal en mi cuerpo y en mi mente? Para mí hay una cuestión que es fundamental a la hora de seguir o no seguir una moda, y es saber si es adecuada para mí o no. No todo el mundo puede hacer CrossFit en el sentido de CrossFit, digamos, competitivo o de entrenamientos más duros, digámoslo así. Sí es cierto que todo el mundo puede hacer un entrenamiento funcional o un entrenamiento de fuerza adaptado. Entonces, ¿es bueno seguir las modas? Depende. Si es una moda que tiene su evidencia detrás de que tiene beneficios, si tiene sus monitores o sus profesionales detrás que le imparten adecuadamente, que saben adaptar ese entrenamiento a las necesidades de cada persona, y si nos gusta, perfecto, pero tampoco sigamos porque lo hace todo el mundo. Que probemos, perfecto, y esto me gusta o no me gusta, porque si al final hago algo solo porque lo hacen los demás, me voy a acabar quemando seguramente. A eso me refería, y comentábamos, en esta época ya del año, de junio, la mayoría tienen las vacaciones deportivas o de temporada, ya es una realidad. ¿Qué deben de hacer los deportistas que están en ese caso, ya de vacaciones en cuanto a la competición? A lo mejor no de entrenamientos, pero
hay que desactivarse del todo, hay que seguir entrenando, no hasta que empiece la pretemporada no quiero saber nada del deporte. ¿Cómo lo afrontamos? No, hasta que no empiece la pretemporada no quiero saber nada del deporte, no, eso puede ser un grave error porque al final es como a cualquier persona de a pie. Si nos cogemos un mes entero de vacaciones y nos vamos un mes entero de vacaciones, es mucho más probable que luego tengamos un problema de adaptación, sobre todo porque además tendemos a apurar y hasta el domingo no volvemos y el lunes empezamos a trabajar 8 horas. Pues esto es lo mismo, cuando no dejamos al cuerpo un periodo de adaptación, es mucho más difícil que podamos volver a adaptarnos rápidamente al trabajo o a la pretemporada. Entonces, desconectar, muy importante. Ahora es el momento. 2 semanas, 10 días de desconexión total, de hacer cosas que no tengan nada que ver con el deporte, probar deportes distintos si son gente activa que quieran, o hacer un tipo de actividades más tranquilas como pasear, montaña, etcétera, etcétera, o incluso darse unos días sin hacer absolutamente nada de deporte. No tiene por qué ser contraproducente. Aquí seguramente los preparadores físicos me matizarían seguramente algunas cosas, pero a nivel mental es necesario tener al menos un tiempo de desconexión total, pero no que sea justo antes de la pretemporada, porque sí que viene bien unos días o unas semanas antes de la pretemporada ya volver a coger cierta rutina alimentaria, cierta rutina de activación, de horarios, no a lo mejor entrenamientos como tal, pero bueno, pues por ejemplo ese entrenamiento funcional que muchas veces hacemos aquí en sitios como este o en gimnasios, sí que viene muy bien para que luego ese comienzo sea mucho más fácil, nos cueste menos. Pues yo creo que también me voy a quedar con eso. No soy tan deportista como otros, pero bueno, yo creo que también me lo puedo aplicar. Lara, de esta manera vamos a terminar la temporada en la jornada, porque luego en el mes de julio tenemos vacaciones, en agosto volveremos, pero bueno, ¿qué te ha parecido esta temporada y también qué conclusiones sacas del avance que hemos ido realizando en el programa? Pues creo que ha sido una buena temporada porque hemos estado enganchando esos temas de actualidad y o al menos hemos intentado bajarlos a tierra, a conceptos que pudieran ser útiles para todo el mundo. Y bueno, yo solo espero que haya sido útil para los que nos escuchan, para los que nos ven. Y por mi parte muy contenta, porque aunque haya habido veces que ha sido difícil cuadrar agenda, pero me gusta mucho estar con vosotros y todo lo que pueda aportar y ser de utilidad. Encantada. Pues oye, por mi parte, aunque sea tácitamente y sin ningún papel, ningún boli, renovamos para la próxima temporada. Renovamos para la próxima temporada. Perfecto, muchísimas gracias a Lara Jiménez, como siempre, un placer hablar contigo porque yo creo que es algo que se transmite, ¿no? Y que es lo que buscamos también en la jornada, ser útiles en la formación, en la información, en el entretenimiento, y en este caso lo hacemos en una sección que se llama El Punto Extra, que se dedica a la psicología deportiva. Así que hasta la próxima temporada. Ahora seguimos en la jornada. Pues seguimos en directo, faltan 10 minutos para las 5 de la tarde y comenzamos nuestro bloque de actualidad. Y como lo venimos haciendo en las últimas semanas y lo comentábamos con Lara Jiménez, con ciclismo, con Noel Martín. Porque otras 2 medallas han conseguido Cristian Benje y Noel Martín, esta vez en el Campeonato de España de Ciclismo Adaptado, celebrado entre Valencia, Torrent y Picassent. Plata en la contrarreloj por detrás de Catalá y Teruel, que fueron 20 segundos mejor que Benje y Martín, y en la prueba de ruta sí lograban el oro tras 87 kilómetros disputados y en un final muy justo entre el otro tándem Hyundai Corio Car, Héctor Catalá y Eloy Teruel, tándem recién formado que se lo ha puesto difícil. Por lo tanto, plata y oro revalidan el título en ruta Noel Martín y Cristian Benje, que hablaban precisamente de los rivales. El balance es positivo, al final hoy hemos podido conseguir la victoria. Ayer nos hubiera gustado también, pero estuvieron muy fuertes, no fue nuestro mejor día. También tuvimos algún percance antes de salir que puede que nos limara un poquito, sobre todo la concentración, pero bueno, darle la enhorabuena porque estuvieron muy fuertes. Nos viene, yo creo que bien también que haya un rival a nivel nacional que nos haga sufrir y que nos haga sacar nuestra mejor versión para luego en las citas internacionales pues estar al máximo nivel. Nosotros ahora centrarnos en preparar el Mundial y a lo nuestro, independientemente de que tengamos ahora aquí un rival bueno, nosotros tenemos que seguir trabajando para llegar en agosto a tope.
Por cierto, que también tenemos que nombrar a Juan Blázquez, que lograba el bronce. Él es sotillano, compite por la Federación Madrileña en crono, bronce contra el crono en la categoría MH4. Seguimos con ciclismo, lo decíamos hace una semana que se iba a disputar un desafío, el Picos del Alberche. Estas son imágenes, el ultramaratón de 120 kilómetros se lo adjudicaba Nacho Pérez por delante de David Arroyo y Pau Marza, 5 horas 3 minutos y la diferencia fue en meta de 1 segundo, 120 kilómetros y se decidía para el de Navaluenga en 1 segundo. Alba Corralejo ha sido la primera en mujeres en esa distancia larga con Delia Martín como segunda. De los 36 ciclistas que terminaron casi 7 horas, invertía Alba Corralejo. La distancia de 80 kilómetros concluyeron 90 participantes. Durísimo ese desafío Picos del Alberche. Vamos. Y ya es una tradición y se lo agradecemos muchísimo que Diego Díez siga patrocinando esta sección que antes eran entrevistas y que esperemos recuperar la temporada que viene porque eran a 1,5 metros. Esa es la distancia por lo menos mínima que hay que mantener con los ciclistas en la carretera. Porque hay distancias que te dan la vida. La 8 Ávila y Diego Díez Montajes Eléctricos se preocupan por la seguridad de los ciclistas, por la de todos en la carretera. Tenlo siempre en mente, hay que estar a 1,5 metros. Y según la estructura del programa hemos empezado por un campeonato de España y seguimos con otro, en este caso de karate. Estamos viendo a Elia Morales del Soto Cantora, aunque esta vez formando parte del club Kioto de León. Se ha proclamado subcampeona de España en Kumite Cadete Junior en el nacional disputado en Cáceres. Esta, por cierto, ha sido la única medalla que ha conseguido Castilla y León y ahí estamos viendo pues su actuación en este campeonato de España de clubes. Como decimos, Elia Morales ha conseguido la medalla de plata, subcampeona nacional. No va a ser lo único que vamos a hablar ni del Soto Cantora ni de karate, porque al final del programa tenemos citados a Lucía Sánchez Rosado, a su entrenador y delegado provincial Vicente Domínguez y a Óscar Arribas, compañero de Elia en el Soto Cantora. Por lo tanto, os remitimos y os emplazamos al final del programa, pero ahora hay que continuar con un apunte de atletismo y también en clave nacional porque se ha disputado en Valladolid el Campeonato de España por federaciones autonómicas sub-18. Allí teníamos a 5 representantes abulenses. Carla Jiménez en el 800 ha sido quinta, no podía mejorar su marca, pero ha hecho 2:14:45. Ryan Barcala, cuarto en el 400, cuarto en su final, quinto en la clasificación general. Y Juan Lucas en 1500 metros, también quinto puesto. Jaime Caballero en longitud, octavo puesto con un mejor salto de 6:39. La mejor noticia llegaba para Castilla y León en el 4x400 mixto. Quedaban en tercer lugar nuestros representantes con una marca de 3:35:30. Equipo formado, entre otros, los chicos eran de Ávila, Rubén Martín y Ryan Barcala. Y lo próximo en cuanto a un campeonato de España, a la Spanish Flag Football, tiene que ver con los Grizzlies. Por supuesto, porque ya os contamos que los Grizzlies Ávila iban a participar en la Spanish Bowl. Lo harán con todas las categorías. Es el único equipo, junto a las Rozas, que es el local que jugará en casa, que tiene representantes en todas las categorías. Por lo tanto, habrá sub-17, sub-15 y sub-13 por parte de los Grizzlies. La competición nacional es este próximo fin de semana. Nos referimos ahora a un deporte olímpico, la doma clásica con la yeguada Arroyo Monte. Rociero FS se proclama campeón de las pruebas de selección de caballos jóvenes de Madrid. Y es que el equipo joven de la yeguada Arroyo Monte ha estado allí con 3 ejemplares de 4 años. Una cita que también es clasificatoria para la final de la Copa ANCE de Doma Clásica SICAP. Rociero FS, por lo tanto, obtenía 2 medallas de oro, proclamándose además campeón. Rauda FS, que obtuvo un tercer lugar en la final 4 años, con 76.600. Y Ronda FS, que conseguía medias de 73.200.
Químico FS en 5 años se subió al tercer puesto del podium en la preliminar. Además, la yeguada abulense lograba 6 oros, 2 platas y 2 bronces en el concurso de Doma Nacional 3 Estrellas Ecus Duri de Zamora. 6 ejemplares de la yeguada de San Bartolomé de Pinares participaron en la competición. Destacar a Rociero FS, que se adjudicaba la Copa ANCE 4 años, más 2 medallas de oro. Ronda FS conseguía 2 platas y Rauda FS 2 bronces también en 4 años. Químico FS terminaba cuarto en 5 años y el resto de los triunfos se los repartían Norteño FS, campeón de la Copa ANCE y 2 oros, y Joya FS, que hacía lo propio en la Copa y en el Gran Premio y Gran Premio Especial. Una cita muy importante que hemos tenido este fin de semana, el sábado por la tarde en concreto, ha sido la subida al Boquerón. La semana pasada os pedíamos la colaboración a los pilotos, a los aficionados que ibais a acudir, porque no podemos estar en todos los lados, y algunos de vosotros nos habéis respondido con estas imágenes que vamos a ver para contar la información relativa a este evento. Décima subida al puerto del Boquerón de rallies, 58 pilotos inscritos en la prueba de la escudería Gredos, que partían desde el Herradón de Pinares para la subida de entrenamientos, y las 2 pasadas oficiales. Javi Jiménez, el abulense, fue el más rápido con su Porsche 997 GT3. Sacaba 9 segundos a Sergio Hernández y 14 a Francisco José Hernández, que completaba el podium general. Sexta victoria para Javi Jiménez en esta prueba del Boquerón. Hubo 7 abandonos. Estas son las imágenes subidas en el Clio de Manuel Berrón, que concluía octavo en la general y primero de su clase. Como decimos, muchísimas gracias a los que colaboran con la jornada en otras ocasiones y también en esta para mostrar las imágenes de la subida al Boquerón. En este fin de semana, por desgracia, también ha tenido que intervenir la Guardia Civil, los medios de emergencia en la montaña de Gredos, para rescatar a senderistas, a excursionistas, a montañeros, a gente que va a hacer deporte. La semana anterior también tuvimos la mala noticia de que una persona perdió la vida y tuvo que ser también rescatada. Desde aquí, para los que vayan a hacer deporte o para los que vayan a pasar un día en Gredos, en la montaña en definitiva, lanzamos estas recomendaciones apoyándonos con Ángel Torres. Nuestra provincia se distingue por la naturaleza. Se cuentan por decenas las rutas marcadas en los municipios para ir en bici, andando, hacer deporte o pasar un día en familia. También tenemos cerca la montaña, Gredos. Ese ya es un terreno al que hay que prestar especial atención. Siempre hay que tener una previsión anterior a cada recorrido, analizarle qué es lo que vas a hacer, cuál es tu esfuerzo y cuál es tu nivel de preparación. No estamos preparados siempre para todo.
Dependiendo de la actividad, siempre hay que tener y dejar unas fuerzas para volver. No llegar al agotamiento, saber el límite de cada uno. Siempre estamos hablando de un medio natural con ciertas dificultades. De ahí el que hay que llevar siempre una previsión de tu recorrido y de tu actividad y saber hasta dónde tú eres capaz de llegar y anticiparlo. No soy capaz de andar 30 kilómetros, pues no puedo hacer una ruta de 30 kilómetros, sobre todo si no he previsto la vuelta. Hay que establecerse unos horarios. Si no he sido capaz de llegar a esta distancia en este tiempo, me doy la vuelta, porque ir más allá significa agotarte y acabar con tus fuerzas. Previsión y equipamiento, fundamental. Sí que es cierto que ahora hace buen tiempo, ya es primavera, pero es alta montaña. Gredos se nos olvida que está aquí cerca y se nos olvida que es alta montaña. Y el cambio de tiempo puede surgir en cuestión de media hora. Meterse una nube y llegar a nevar por encima de la cota de los 1800 o 2000 metros es muy sencillo en la alta montaña. Entonces siempre hay que llevar una equipación adecuada, unas prendas adecuadas, comida, una manta térmica que nunca se nos olvide, porque en cualquier circunstancia nos puede ayudar a aguantar un pequeño chaparrón o un pequeño contratiempo hasta que nos vienen a rescatar, y ser muy previsores con tu indumentaria, con tu equipación y con tu recorrido. Y en caso de nieve, estar 2 o 3 horas sin una protección ocular sobre la nieve, eso lleva a tener un problema. Y si no se es responsable, nuestra excursión puede terminar en tragedia, como ha sucedido en días pasados y tantas veces, por desgracia, en este año en nuestra provincia. Y ojo con salir en solitario. La montaña siempre es mejor salir acompañado o intentarlo por lo menos. Si eres una persona que sales en solitario, creo que para llegar a esa actividad debes de tener una formación importante y debes de saber en el medio que te mueves. No puedes salir en solitario a hacer una ruta de alta montaña sin tener una dilatada experiencia, porque te puedes encontrar en un problema. Y si no tienes con quién ir ese día, no vayas a la alta montaña. Y si vas, por lo menos que seas una persona con una buena formación en este tipo de deporte y con una experiencia dilatada para saber adelantarte a los acontecimientos. Sabios consejos de Ángel Torres, que sabe lo que es la montaña, y ojalá estos consejos y estas recomendaciones sirvan para evitar accidentes y males mayores, sea en nuestra provincia o en cualquier punto. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos en la jornada para hablar de baloncesto y de fútbol. Llegamos, como decíamos, a la parte de baloncesto y hace unos días se presentaba la renovación del convenio entre Ovila Club de Básquet y Ornua, y aprovechábamos también para preguntar al presidente del club, de la entidad, a Carlos Hernández Guío, sobre el futuro, cómo está la situación económica después de esa famosa rueda de prensa en la que decía que había urgencia. Todo ha cambiado. ¿Cómo es el futuro del Ovila? Carlos Hernández. A diferencia de otras temporadas que teníamos la incertidumbre en verano de si saldremos, no saldremos, sobreviviremos o no, ese escenario, como decía, ya ha pasado. Ya podemos decir que el Ovila no peligra, y eso nos ha permitido, desde contar con Carlos Gómez ya para el año que viene, tener entrenador desde el final de la anterior temporada a la siguiente, y desde el mes de mayo se está trabajando ya en confección de la primera plantilla. Ahí ya sabéis que quienes mandan son el director deportivo Mauri Velayos y Carlos Gómez. Y sí que bueno, pues se está trabajando ya, hay algunos jugadores que están probando ya con nosotros, y estamos pudiendo anticipar ese trabajo de configuración de la plantilla, que otras veces no podíamos hacerlo hasta el mes de julio y agosto. Se está trabajando desde mayo y confiamos en que salga una plantilla todavía más competitiva, porque se está anticipando el trabajo de otros años. Sí. Estamos ya en ello, y temas de renovaciones y posibles fichajes, Mauri Velayos es al final quien manda en esa parcela, y lo lleva haciendo muy bien muchos años. En la conversación que tuvimos aquí hace un año, unas noticias terribles. El trabajo que se ha hecho este año ha sido espectacular, y como os digo, el Ovila ya no peligra, esperamos que por muchos años. Se ha avanzado muchísimo y no vamos a tener ningún problema en inscribirnos todos los sucesivos veranos. Ese debate, por suerte, esperamos que no vuelva a estar en esta rueda de prensa.
Y lo celebramos, algo importantísimo que queríamos poner por delante, por supuesto, de algo no menor, que es la parte social, la parte caritativa, la parte solidaria del Óbila con Ornúa. El compromiso Óbila entre el Club de Baloncesto y Ornúa seguirá adelante por tercera temporada, dirigido a la sostenibilidad y la acción social, como las becas. En definitiva, a devolver tanto el Óbila como Ornúa el apoyo que la ciudad de Ávila nos viene prestando tanto al club como a esta empresa que lleva 3 años con nosotros de compañera de viaje. La ayuda, sobre todo con la formación y la ayuda para niños, para su formación y para que puedan entrar en juego con la ayuda, digamos, de las becas. Luego, la ayuda a nivel de visitas, sobre todo que hacían los jugadores en el periodo de Navidad a los hospitales de Ávila, y luego pues hubo muchísima actividad en colegios. Actividad que se continuará, como las recogidas de alimentos, juguetes y de residuos. También nos gustaría resaltar que el Óbila Club de Básquet en sí mismo realiza un importantísimo fin social. Al margen de esas colaboraciones que hacemos con asociaciones, organizaciones no gubernamentales y bueno, de todo tipo, estas acciones que va a relatar Giacomo, creemos que el propio club viene realizando una función social y una responsabilidad social que se ha reafirmado en estos 2 años últimos. Bien sabéis que este club ha pasado por unas situaciones muy delicadas últimamente, y la realidad es que desde marzo del 20, con la pandemia, lo fácil habría sido tirar la toalla. Y bueno, pues más allá de esa primera plantilla, que es quizá lo más visible de este club, esta directiva apostó por continuar con nuestra actividad, por continuar garantizando y fomentando el deporte y los hábitos de vida saludable de nuestros niños y niñas de cantera. Y bueno, creo que es el momento ahora ya que va pasando todo y que podemos afirmar que el Óbila no corre peligro. Es el momento de reafirmarnos en esa responsabilidad social que ha tenido esta Junta Directiva de seguir tirando hacia adelante y seguir garantizando el deporte y el baloncesto en Ávila después de más de 20 años de existencia de este club. También queremos demostrar con la relación con el Óbila Basket nuestro interés a nivel social, y sobre todo nosotros estamos interesados en este patrocinio por el fuerte impacto que tiene el Óbila Basket a nivel social con todas las actividades que habéis hecho en estos últimos años. Ponernos siempre a disposición de la sociedad abulense y hoy públicamente lo volvemos a decir, que quien necesite un pequeño apoyo a esa labor tan importante que hacen este tipo de asociaciones siempre va a poder contar con el Óbila de un día para otro sin ningún inconveniente. Una rueda de prensa en la que se anunciaba que se dará un premio de responsabilidad social corporativa entre todas las empresas que patrocinan y colaboran con el Óbila. Buena iniciativa esa, y ahora llegamos al fútbol. Durante toda la temporada hemos estado pendientes, también teníamos algunos guiños a lo largo de las jornadas con la Liga Provincial de Fútbol, y hemos esperado, por supuesto, hasta el final para ver cómo concluía esa liga que ha dado la alegría a las Navas del Marqués. Última jornada en la Provincial de Aficionados, nos centramos en el grupo de ascenso. El vencedor se jugaba en 2 campos, en el Tinte, en el Tiemblo, que recibía al Arenas de San Pedro, al Deportivo Arenas, y en San Miguel, en el Hoyo de Pinares, que recibían a las Navas del Marqués, al Club Deportivo Las Navas. El empate le valía al Deportivo Arenas para subir o hacer lo mismo que hicieran las Navas. Se adelantaron los tembleños, igualada de los arenenses, y al final 2-1 para el Tiemblo. Y así se enteraban los jugadores de las Navas a unos 15 kilómetros, después de ganar 2-4 con 3 goles de Fernando Cubero, que ascendían a Regional de Aficionados. Esta era la celebración cuando se enteraban por una llamada que venía desde el Tiemblo de que ascendían. Enhorabuena al Club Deportivo Las Navas, un histórico también que regresa a la Regional de Aficionados, y ánimo al Deportivo Arenas, que hablábamos también hace una semana que lo tenía en la mano, pero así es el deporte y en concreto el fútbol. Nuestro agradecimiento desde la jornada y también a nivel personal a las personas que nos han hecho llegar estos vídeos, tanto del Deportivo Arenas como del Club Deportivo Las Navas,
y nuestros amigos del Hoyo de Pinares, que tenemos muchos y muy buenos. Así que nuestro agradecimiento para poder cubrir también informativamente este partido, estos partidos de desenlace de la provincial de fútbol. Regresamos a la capital y lo hacemos con una inauguración oficial, la de la cubierta de uno de los campos, la grada, la única que hay en esa instalación en Santi Spíritu. Ya estaba concluida la obra desde hace algunos días, pero ha sido en este lunes cuando se ha presentado la cubierta realizada en la grada de este campo de Santi Spíritu. De esta manera hemos implementado una cubierta para poder facilitar el hecho de que la gente que acude a los campos de fútbol, sobre todo a ver a los niños cuando juegan, cuando están entrenando y en invierno, puedan refugiarse y puedan resguardarse de la lluvia, del frío, de esas inclemencias meteorológicas que son habituales durante el invierno de nuestra ciudad. Era una demanda por parte de los abulenses, una demanda por parte de todos los usuarios de estos campos que hiciéramos este graderío. Confederación Hidrográfica del Duero nos ha autorizado para poderlo hacer. Hemos podido implementar esta medida que se une a todas aquellas que estamos llevando a cabo en estas instalaciones deportivas. Puesto que en dicho espacio municipal ya se ha invertido en otros ámbitos. Lo que va de mandato, en estos 3 años hemos renovado el alumbrado público de este mismo campo. Hemos también hecho mejoras en los vestuarios, también en todas las instalaciones deportivas del mismo y en total, cuando cambiemos también y sustituyamos la iluminación del campo número 2, que ya está licitado, serán aproximadamente en torno a unos 350.000 euros los que hayamos invertido en las mismas. Unas mejoras muy necesarias que a principio de mandato nos encontrábamos muy deterioradas y por lo tanto que necesitaban de una inversión y considerábamos prioritarias. A partir de ahora, pues los abulenses podrán disfrutar de unas instalaciones deportivas mejores en este complejo Santi Spíritu y seguiremos implementando mejoras en otros complejos como por ejemplo en Manuel Sánchez Granados, donde bien saben que estamos en este momento licitando para poder conseguir mejoras también en el espacio para que los abulenses puedan disfrutar de la práctica deportiva con total seguridad y con total garantía. La inversión en la cubierta ha sido de 160.000 euros y se ha aprovechado para hacer unos pequeños trasteros en la parte posterior de la grada. Se ha habilitado un espacio, ¿vale? Pero no sé si va a ser suficiente. Estamos estudiando la posibilidad también de habilitar un espacio para que alguna food truck pueda también desarrollar una actividad de hostelería que dé servicio, porque no hay ningún bar en el entorno, no hay ningún bar en la zona y que pueda dar servicio a los usuarios de los campos. Estamos viendo de tal manera que sean móviles, de tal manera que se pueda permitir por parte de Confederación, que es lo que nos tiene en este caso constreñido y no nos permite hacer todo aquello que quisiéramos en estas instalaciones. Pues estaba actualizando el Twitter del Real Ávila porque vamos a hablar ahora del equipo encarnado y desde el viernes por la tarde hasta esta mañana solo están informando a través de Twitter de lo que pasa, de las incorporaciones y todo. De momento no están mandando notas de prensa y para que no se me pase nada pues lo he actualizado. Ojalá puedan complementarlo para los medios de comunicación y podamos dar una mejor información con notas de prensa. Dicho esto, llegamos al área encarnada. ¿Qué está pasando en el club ya a unos meses, a unos días casi de ser centenario? El Real Ávila durante el fin de semana ha informado a través de Twitter el cierre temporal del Estadio Adolfo Suárez. El motivo, como ya se había comunicado, es el inicio de los trabajos de adecuación del terreno de juego, así como de los aledaños. Entre las labores a realizar, banquillos nuevos con 14 plazas de doble línea. A estrenar también será el marcador, adecuación de sala de prensa y cabina de prensa, así como distintas zonas del estadio. La nueva dirección quiere acondicionar el terreno de juego, alinear las porterías y se han iniciado los trámites para la retirada total del velódromo. En lo deportivo, el club ha hecho oficial las incorporaciones de Roberto González como segundo entrenador, Quique Montero como preparador de porteros y Edu Moyano, que será el preparador físico. Por último, los encarnados en la temporada 2022-2023 entrenarán por la mañana. Indican que el motivo principal del cambio se debe a la disponibilidad horaria de instalaciones más allá del Adolfo Suárez en horario de tarde. Con la experiencia de los cambios en la planificación en esta última campaña, el equipo alternará sesiones en su estadio y en el seminario, para no castigar en exceso, dicen, el césped del Adolfo Suárez. Pues estas imágenes sí hay que archivarlas porque en breve serán históricas. Las hemos grabado esta mañana, las ha grabado esta mañana Francisco Martín, gracias al Real Ávila, que nos ha permitido pues ilustrar esta información con imágenes, como decimos, de hoy. Están trabajando ya en el Adolfo Suárez para remodelarlo en la medida de lo posible.
también hemos dicho que van a entrenar por la mañana, eso elimina también a muchos jugadores que trabajen o estudien. Habrá que ver cómo unen todo eso, porque la gente, aparte del fútbol, suele estudiar o trabajar. Veremos cómo se confecciona la plantilla en ese sentido, pero es muy importante. Y sobre estas remodelaciones, sobre lo que se puede hacer o no en el Adolfo Suárez, instalación municipal cedida al Real Ávila, le hemos preguntado al alcalde de la ciudad. Desde el Ayuntamiento de Ávila acogemos muy bien las propuestas que viene planteando la nueva dirección y la nueva propiedad del club del Real Ávila. La verdad que lo que les hemos dicho desde el primer día es que todo van a ser facilidades para que puedan hacer todo aquello que esté permitido por parte de Confederación Hidrográfica del Duero. Todos sabemos que el Estadio Adolfo Suárez está en una zona inundable y por lo tanto tiene una serie de limitaciones, pero sí que es verdad que se pueden implementar una serie de mejoras que en este caso le corresponderían a la propiedad del club, y nosotros como propietarios del estadio evidentemente lo vamos a apoyar y lo vamos a respaldar. Los técnicos municipales ya se han reunido con los técnicos de la empresa y les han pedido una serie de memorias para poder hacer las valoraciones pertinentes y que cuanto antes puedan comenzar esas mejoras que desde luego van a redundar en el beneficio de los aficionados y de la práctica del fútbol en este estadio tan querido por todos. Ya se ha mantenido un encuentro entre los nuevos gerentes y el consistorio. Vienen con mucha fuerza, tienen muchas ganas de hacer cosas y evidentemente nosotros lo que hemos hecho como ayuntamiento es ponernos a su entera disposición. Nosotros cedemos, así está en el convenio, este estadio para que puedan disfrutarlo, para que puedan usarlo, pero es verdad que nosotros desde el primer día les dijimos que necesitábamos que invirtieran porque el ayuntamiento no puede económicamente. Sin embargo, van a tener siempre el respaldo institucional del ayuntamiento para poder abordar esta serie de reformas y para poder apoyarles como club, evidentemente. Acciones que van más allá del Adolfo Suárez también se llevarían a cabo en el anexo de tierra. Vamos a ver cómo y hasta dónde permite Confederación llegar, pero nos parece una buena idea porque es uno de los pocos campos que nos quedan en la ciudad que no es de césped artificial y por lo tanto si pudiera estar a disposición de los abulenses para la práctica deportiva con césped artificial pues sería mucho mejor para todos. Desde hace años los aficionados escuchan que la Confederación Hidrográfica del Duero pone límites a los planes, en este caso del Real Ávila. Pero ¿qué tienen que saber los abulenses respecto a lo que se puede o no hacer? Lo que permite Confederación es todo aquello que no ocupe espacio físico en el suelo, es decir, que no suponga un peligro para que se puedan inundar las viviendas que hay alrededor. Es decir, lo que pretende Confederación es que todo aquello que se haga sea una remodelación, pero que no implique que abarque mayor espacio dentro del terreno. Es decir, no se pueden ubicar nuevas edificaciones que puedan consumir ese espacio que el agua tiene que ocupar cuando pasa, porque si no pondríamos en peligro porque subiría el nivel y se inundarían las casas que hay alrededor. Es zona inundable, en su día no se pensó en estas cuestiones, evidentemente cuando se edificó este estadio pues nadie pensaba en estas cuestiones, ahora mismo sí se valora y sobre todo se valora porque lo que hace es poner en riesgo a la población si hubiera una inundación, así que por lo tanto la prevención es importante y entendemos que Confederación debe de velar para que se cumplan esos criterios. Pues ahí queda, esperemos que se hayan aclarado también muchas dudas que tienen los aficionados del Real Ávila y los abulenses en general. Y en este programa del 6 de junio, 6 del 6 de 2022, queremos hablar también del fútbol aficionado de la capital. Ayer se disputaban las semifinales de la Copa Deportes Sánchez. La primera entre Coabu Bar Los Rubios y el Pinturas Pimpocho se decidía así, en los penaltis. Tras una larga tanda, 18, si no me equivoco, pasaban los de negro. Vamos a ver el último penalti. Después, sobre el césped, ahí está, esa parada del guardameta y la celebración del Coabu Bar Los Rubios. Después, sobre ese césped artificial del Manuel Sánchez Granado, que abrasaba, se disputaba el Opticalia Bar Montecarlo Deportes Alfonso San Antonio, que terminaba 3-2 para los azules. Por lo tanto, el domingo 19 a las 11 en el semi, Coabu Bar Los Rubios, Opticalia Bar Montecarlo. La final de Copa. De Liga queda una jornada, la del próximo domingo, y todo indica que el San Antonio será campeón. Le saca 3 puntos a Opticalia. Y cuando yo decía que ese césped artificial y ese caucho abrasaba, la persona que tengo aquí enfrente hacía así, asentía. Yo tengo los brazos quemados, no sé si se percibe por la cámara, también el cogote, pero él estaba en el campo con el 23 blanco antes, y él vamos a hablar de ello. Ibas de la zona norte no hace mucho, pero en el campo de arriba. Pablo García, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Robert? De primeras, perdón y gracias. Perdón, lo voy a explicar, porque
Llevamos con esta entrevista pendiente varias semanas. La actualidad nos ha ido retrasándola y yo he abusado de la confianza que tengo con Pablo para que se quedara en este día. Por lo tanto, de momento, perdón y las gracias también por estar aquí en el programa de la jornada en directo. Lo dicho, perdón y gracias. Bueno, gracias a vosotros primero por darnos de nuevo otro espacio en Ávila, ¿no? a un club como la Zona Norte, y ya sabes que siempre vamos a estar a tu disposición. Muchísimas gracias también por ello. Decíamos, perdíais en la semifinal, pero a un paso de ganar la Liga. Otro título que se va a unir a lo de la Zona Norte, que es a lo que hemos venido a hablar, pero también todo suma, ¿no, Pablo? Sí, al final, pues si somos capaces de cerrar la temporada bien la semana que viene, pues otra alegría en un año que nos ha salido casi redondo y bueno, todavía con secuelas del domingo, que como bien dices tú, hacía mucho calor, el caucho quema, pero muy contento, la verdad, por cómo se ha desarrollado todo el año. Bueno, Pablo García, aparte de ser el comentarista habitual de nuestras retransmisiones de los partidos, siempre lo decimos, es el entrenador del juvenil regional de la Zona Norte, que ha conseguido el ascenso a Liga Nacional. ¿Cómo ha sido la temporada, Pablo? Porque veníais de ser campeones la anterior, de conseguir ese título, de quedar entre los primeros y tener esa opción por las cábalas que da el fútbol, pero al final lo habéis conseguido este año. Pues bueno, ha sido una temporada larga y muy trabajada, sobre todo por parte de los chicos. Sabíamos que iba a ser una temporada complicada por haber perdido ciertos jugadores de la plantilla, en la que probablemente no partíamos como favoritos y en la que nos costó además un poco comenzar al inicio por intentar sobre todo adecuar las piezas nuevas y la gente joven que teníamos a la estructura de juego, a la competición. Pero ha sido, como te comento, una temporada muy larga y sobre todo destacaría el trabajo de los chicos, que al final ha sido lo que nos ha metido en Liga Nacional. Y al final llega el último partido contra el Salamanca en su casa y sucede esto. Un partido bajo la lluvia, con muchísima intensidad, con ese penalti que podía haber sido pitado, pero que luego sería el que parte de una jugada, que es esta. ¿Cómo lo viste desde la distancia, entre comillas, porque estaba sancionado? Sí, de hecho estaba en ese lado de la banda donde sucede el penalti, ¿no? Lo hablaba con Álvaro, que es el que sacó el penalti, que no pudo estar la primera parte de la temporada debido a los estudios, y le decía ya de broma al final del partido, digo, has vuelto justo para darnos el ascenso. Al final la calidad que él tiene es definitiva en ese amague para sacar la jugada del penalti, y muy contentos. Así conseguíais el ascenso y así se celebraba sobre ese césped, porque, bueno, como decíamos, los finalistas de la fase de ascenso, los dos ascendíais, había que dirimir luego con el Sur quién completaba el primer y segundo puesto, y ahí Pablo iba al cielo. Sí, pues este año sí que es verdad que hemos tenido igual esa pizca de suerte que nos faltó el año pasado con el Briviesca, ya no solo en los partidos, que evidentemente también hay que tenerla, sino también un poco en la confección de la competición. Hemos tenido esa suerte, como bien comentaba, de que nos valiera con pasar una primera fase de playoff para ascender, y luego evidentemente había que pelearla contra un rival que probablemente sería, si no el mejor de la categoría, de los mejores de la categoría. Pablo, muchísima gente hemos visto que se desplazaba ahí, no parecía un equipo juvenil, no parecía una categoría regional, y eso también se ha notado mucho durante toda la temporada con los habituales y especialmente en las últimas jornadas en la cátedra, en el semi, en el Santiago Sanz. Sí, agradezco a todo el mundo que estuvo allí de acompañarnos, a todo el mundo que ha venido a casa a vernos. Yo creo que también es mérito de los chicos que han conseguido devolver la ilusión, ¿no?, a la Zona Norte, al grupo, un poco a todos los que nos vienen a ver de manera genérica, a través de jugar bien, se puede decir, de jugar bien y de meterte en los puestos de arriba. Yo creo que han devuelto una ilusión que se vio plasmada en Salamanca. No, vamos, yo como jugador del club no había vivido un acompañamiento tan grande a un campo de fuera, y yo creo que fue un aspecto fundamental en el partido de vuelta allí. Ahí les estabas diciendo en la última charla que disfrutaran, que a lo mejor era el último partido para muchos, lo es para demasiados de la plantilla que conseguían el ascenso, y eran los últimos minutos jugando de locales con esa camiseta. Sí, al final algo que les he hecho hincapié durante todo el año, que es que si conseguíamos meternos en estas fases finales para ascender, tenían que disfrutar de hacerlo con tus amigos, porque al final son gente que llevan 10 años juntos, que quedan los fines de semana para salir a tomar algo, y yo, que lo he vivido como jugador, no es lo mismo conseguir este tipo de metas con gente que consideras casi como tu familia, que
cuando, por así decirlo, viene cada uno de su propia casa. Entonces les he hecho mucho hincapié en eso durante el año, que disfrutaran de su gente, de lo que podían conseguir con su gente y evidentemente en ese último partido, que era el último que iban a jugar con esta camiseta. Sí, porque tú también tienes el privilegio de haber conseguido 2 ascensos, uno como jugador y ahora como entrenador. Y tenemos aquí 2 camisetas que son de coleccionista, y nunca mejor dicho, que tengo el privilegio de tenerlas. Una hace referencia al segundo ascenso, el primero sí que no le tengo, el 2008-2009 fue el primero con Rubén Peña, el famoso ascenso, y luego 2012-2013 y 2021-2022. Esa camiseta conmemorativa que también tiene mucho de sentimiento por los nombres que lo componen y también por el final, por el culmen. Sí, yo creo que hemos hecho bien este año en dejar que la realizara un poco más la directiva que los jugadores, porque el diseño lo hicimos nosotros el año que ascendimos y es un poco más discutible. Pero sí, como bien dices, encima queríamos acordarnos, como hemos hecho durante todo el año, de Santi, que nos ha acompañado durante todo el año y que teníamos siempre en mente. De manera personal, desde que falleció, para mí se convirtió casi en una manera de honrarle, ¿no? Intentar conseguir el ascenso que yo había conseguido con él como delegado en el equipo, y que era una figura fundamental para el equipo y para el club, y le hemos tenido presente, como era evidente, en la camiseta del ascenso. Y hablando de futuro, Pablo, el problema de estas categorías es que, y a ti te ha sucedido, muchas veces el equipo que conforma un ascenso, que lo consigue, la mayoría no continúa para vivir esa Liga Nacional, y en este caso también es así. Sí que es verdad que es una faena, porque el año pasado éramos mucha plantilla de segundo año, y si hubiéramos conseguido dar ese pasito, hubiéramos competido en Liga Nacional con un equipo de tercer año, más la gente joven que nos ha llegado, y bueno, nos han pasado muchos jugadores de estos de tercer año que confeccionaban la parte, digamos, más fuerte de la plantilla, y ahora hay que trabajar para intentar volver a hacer un equipo competitivo, trabajar y sobre todo volver a aprovechar, que yo creo que es algo que hemos hecho muy bien, sobre todo este año, la base que nos ha llegado desde el cadete, desde el juvenil provincial y desde las categorías que se ha trabajado desde abajo en el club. Hay que explotar eso, y este año lo hemos conseguido. Y por ese motivo, porque para muchos era la despedida, se producían también estas imágenes. En ese último partido, con Pablo, con los brazos cruzados, animando a los suyos, con esa camiseta en recuerdo a Santi, y después estas conmemorativas que se repartían, recordando también a Juanini en la foto, que estaba no por ahí muy lejos. Pablo, también te quiero recordar, estos son los que se van, la base se queda, la zona norte continúa. Es, yo creo, un mérito tremendo que un club de barrio pues esté toda una categoría nacional, por lo que supone. Y te quiero preguntar también a ti por el futuro. Estabas ahí dando la mano y chocando a todos ellos. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué vas a hacer, Pablo? Bueno, al final mi futuro depende, yo creo que de 2 situaciones bastante diferentes. Una es más a nivel, un contexto más personal, que depende totalmente de mi vida laboral, por la que evidentemente vamos a tener que esperar mínimo unas semanas. Y luego el otro contexto que yo tengo en cuenta para continuar es un poco la vida o cómo se está degenerando, bajo mi punto de vista, el fútbol base de Ávila. Creo que está degenerando todo en algo que a mí por lo menos me genera bastante rechazo, que es que ya desde el fútbol base, que consideramos desde prebenjamín hasta la etapa juvenil, aunque la etapa juvenil evidentemente también la incluimos, creo que se está degenerando en una intensidad de captación y de necesidad de generar buenos jugadores y atraer buenos jugadores a los clubes en categorías que son banales, que no son competitivas, donde lo importante es la formación, muchas veces de forma que yo considero poco éticas o poco morales, o con una competencia bastante desleal, y que invito aquí a hacer una reflexión si es de verdad lo que necesita nuestro fútbol base, que ya en categorías tan bajas, entre comillas, nos peleemos por niños que no dejan de ser niños, y no sabemos si de verdad es lo mejor para ellos, para el club de donde los estamos sacando, incluso para sus propias familias, y creo que degenera todo en algo que a mí me genera rechazo. Llevo muchos años entrenando, como bien sabes, y creo que llevo casi 10, 2 en los juveniles regionales de la zona norte, y a medida que ha ido pasado el tiempo eso se ha acentuado, y es algo que no me gusta. Y como es algo que no me gusta, y encima aquí me dan la oportunidad de decirlo, que te lo agradezco, y invito a reflexionar a todos los clubes. Porque luego sí que es verdad que decimos que parece complicado que esas relaciones entre clubes sean buenas, pero claro, debemos tener en cuenta cómo se actúa en todo el fútbol base para que finalmente esas relaciones puedan ser buenas de verdad o no. Poco más te
añadir, creo que coincidimos en la mayoría de las cosas que dices y te iba a preguntar, precisamente por el futuro, acabamos de ver que asciende o la intención es ejecutar ese ascenso Las Navas, que estará con el Dioce y estará con la Cebre, el Real Ávila se queda solo en cuanto a los abulenses en tercera. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves ese futuro? Porque tú también has jugado en el Dioce, has jugado de pequeño también en el Ávila, aparte de la zona norte. ¿Cómo lo ves en ese breve análisis que podemos hacer? Bueno, que al final sube otro poquito el nivel del fútbol de Ávila, que Las Navas esté en la categoría regional de aficionados junto al Dioce y la Cebrereña es evidentemente una buena noticia, que el club además pueda llevar a cabo esa operación, que al final a nivel económico también es complicado. Y bueno, yo siempre le deseo lo mejor a los clubes de Ávila, independientemente de igual las relaciones que puedan existir entre unos y otros, yo siempre le deseo lo de mejor porque creo que es crecimiento para el fútbol de nuestra ciudad y eso genera muchas más cosas allá de lo deportivo, a nivel social, económico, laboral, entonces siempre les deseo lo mejor y creo que es un éxito que pueda haber tantos equipos en nivel regional aficionados optando a plazas de tercera división y oye, todo lo que sea crecimiento a partir de ahí hacia adelante, les deseo lo mejor, evidentemente. Pues Pablo, muchísimas gracias por esta entrevista, por lo que has conseguido. Enhorabuena, también se lo dices a tus chicos, que seguro que a muchos les vemos, ojalá en esa regional con la Cebrereña, que es la zona norte filial de la Cebrereña y es la salida natural. Pero bueno, que tú también hagas lo que hagas, sabes que aquí tienes un sitio para comentar los partidos, para analizar la actualidad o para lo que sea, porque eres un tío muy válido y se demuestra, no solo en el terreno de juego, sino también fuera. No sé si tienes algo más que añadir. Nada, agradecerte una vez más a ti también de manera personal todo el cariño que nos has mostrado durante todos estos años, independientemente de que yo fuera jugador o entrenador, agradeceros las posibilidades que nos dais de mostrarnos a la ciudad, porque somos un club al final de los más pequeñitos y poco más, que mucha suerte para todos los clubes de cara al año que viene y poco más. Gracias, Pablo, por tanto en el terreno de juego como fuera. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Robert. Muchísimas gracias a Pablo García y ahora nosotros vamos a hacer una pausa porque me dice Francisco Martín por aquí que ya tenemos a nuestros karatecas preparados para subir al plató y terminar este programa de la jornada. Pues llegamos a la última parte de nuestro programa y uno se siente pequeño, ya no solo de altura, sino por la gente que tiene enfrente, las personas que tengo enfrente que se dedican al mundo del karate, que son medallistas varias veces, ya no solo en campeonatos regionales, que eso queda lejos y bastante de base, sino nacionales e internacionales. Decíamos que iba a ser una entrevista triple y voy a presentar a las personas que tengo aquí. Lucía Sánchez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? Muy bien. Después del viaje, después de los reconocimientos, después de todo, ¿bien? Sí, todo bien. Te lo mereces. Vicente Domínguez, delegado provincial de karate, entrenador de Lucía y maestro de karate. ¿Cómo estás? Muy bien, en una nube estamos. De momento, ahí pensando en todo lo que ha ocurrido. Sí, pensando, disfrutándolo, viendo las consecuencias de su logro y de momento pues disfrutándolo. No tenemos todavía tiempo de analizar cómo se va a enfocar un futuro, pero vendrá seguro. Bueno, pues hay que vivir el presente, que eso es lo más importante. Ellos vienen desde el Barco de Ávila y desde aquí, desde la capital, Óscar Arribas, del Gimnasio Soto Cantora. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Teníamos también la entrevista pendiente. Ahí tiene su medalla de oro como campeón de España, Lucía, la de subcampeona de Europa. Vamos a empezar por ella, porque ha sido la última que ha tenido la competición. ¿Cómo ha sido ese campeonato de Europa, Lucía? Cuéntame, ¿cómo han sido tus sensaciones en otro campeonato de Europa y de nuevo conseguir una medalla de plata? Ha ido muy bien, pero lo hemos pasado muy bien. He ido con la selección española, he visto una película, pero al llegar a Turquía la conocemos muy bien el hotel y la comida está muy rica. Oye, en Turquía, luego llega la competición, tú estás concentrada en realizar tu kata. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo te concentras tú para ese momento? Estuvimos entrenando y centrándonos para realizar la competición, que está a punto de comenzar. Vamos a ver imágenes, por cierto, que tenemos algunas imágenes de esos momentos para ponernos también en esa situación y acompañar a Lucía. También, Vicente, cuéntanos, no sé si tú tuviste la oportunidad de verlo por streaming, te lo iban diciendo, ¿cómo te llegaron las noticias? Lo vi en directo y la verdad es que el trabajo que hizo Lucía se ajustaba al nivel que tiene ella. Bueno, siempre merma un poco, ¿no?
El hecho de estar ahí en ese escenario, en un europeo, pues siempre hace que el porcentaje disminuya un poco de nivel. Pero me mordía las uñas, ¿no? Porque yo en todo momento sabía que tenía a la húngara, que es a Kakosi, que es una rival muy digna y es la campeona del mundo. Y sabía que lo teníamos muy difícil, que había que hacer un buen trabajo para poder hacerle un poco de sombra, ¿no? Pero estoy muy orgulloso de Lucía, lo hizo muy bien. Tú y todos, porque Lucía, tenías enfrente a la húngara, a Olivia, que os lleváis muy bien, que ahí se veía también en las imágenes, que es campeona del mundo, tú eres medalla de bronce, pero ¿qué supone para ti volver a ser plata en un europeo? Con la húngara yo sabía que era difícil, pero mi objetivo es llegar a ganarla algún día. Y para eso estás trabajando desde ya. Sí. Perfecto. El que trabaja también muchísimas horas en el gimnasio de Nines es Óscar. Me decías antes, salvo un día o dos a la semana, a lo mejor todos los días entrenamos, ¿no? Sí, bueno, depende de cómo le dé a mi profesor Rubén, que es el que lleva todo. Oye, a ver, cuéntame tu progresión, porque tengo yo aquí unos datos que me ha pasado Nines. En 2017 te estrenas en un campeonato de España, fuiste cuarto con 6 años. En 2019 plata, la primera que consigues. En 2020 bronce y bronce, tanto en kata como en kumité. Y en este 2022 ya consigues el oro, ser campeón de España. ¿Qué ha supuesto para ti el tener esa medalla ya sobre tu cuello? Bueno, pues es muy emocionante, una sensación de, vamos, estoy satisfecho con mi trabajo. Mi esfuerzo ha dado resultado y bueno, que también gracias a Viera Auténtica, que me patrocina y me deja, vamos, que... Te ayuda, ¿no? En Sí. todo, como todos los colaboradores y patrocinadores, porque eso hay que tenerlo muy en cuenta. También en el plató tenemos a la familia de Lucía, que es muy importante el entorno que se mueve en todas estas circunstancias. Óscar, vamos a ver imágenes, en este caso fotografías tuyas, de cuando el Campeonato de España y cuando te entregaban esa medalla. Ahí estaba la competición, si no me equivoco, fue a finales de abril, en Córdoba, Kumité Juvenil, menos de 36 kilos. Ahí también tienes pues todo lo que se tiene que tener, Óscar, para ser campeón de España, desde la concentración a, no sé si decir suerte, cuéntame. Pues bueno, suerte... Se busca, ¿a que sí? Sí, de vez en cuando. Pero... Y ahí, cuando Nines te da la medalla, ¿qué piensas? Uf, no sé, muchas cosas. Un recorrido de mucho tiempo, ¿no?, para llegar a ser campeón de España, pero al lado tú también ves que tienes a Lucía, que ha estado en un mundial, que está en un campeonato de Europa. ¿Tú sueñas también con seguir esa escalada y llegar un día a un campeonato de Europa o un mundial? Sí, lo sueño. Lo veo un poco lejos, pero sí, muchísimo. Porque, Vicente, el mundo del karate es uno de los deportes que, bueno, si te pones a ver cada uno, el atletismo, la esgrima, todos los que tenemos por la provincia, es difícil, pero el karate, para seguir mejorando y para enfrentarte al rival y contigo mismo, es complicado. Sí, es complicado porque efectivamente requiere muchas horas de entrenamiento, es muy técnico, muy preciso, tienes que sacar tiempo, muchísimo tiempo, y tener una preparación psicológica muy elevadísima, porque en la mayoría de las modalidades que tenemos dentro del karate existe la competición individual, la hay por equipos, pero mayoritariamente existe la individual, y entonces eres tú lo que te diga tu entrenador, y eso es complicado, eso requiere un nivel, una preparación, requiere motivación interna, y eso a veces es difícil, ¿eh? Por eso también decía yo lo del entorno, Lucía, que además en las últimas horas en tu pueblo otro homenaje, en esta ocasión en forma de concierto, que merecido te lo tienes, pero que se agradece muchísimo, ¿no?, todo lo que están haciendo por ti. Claro que sí. ¿Qué piensas tú en cuanto al futuro? Poco a poco, ¿qué planes tienes? ¿Qué competición tienes la próxima? Si sabes el calendario, porque vosotros los del karate cada fin de semana tenéis una. Por lo menos tenemos un campeonato de España que se va a celebrar en Guadalajara. O sea, que ahí es donde hay que ir próximamente, ¿no? Sí. Y yo, Óscar, sé que en este mes de junio te examinas del cinturón negro. Sí. Lo dices así un poco como el que no quiere, pero te estás preparando muy bien, ¿no? Sí, muy bien. Ahora, por ejemplo, como tengo un campeonato, bueno, el regional de edades, lo estoy entrenando, pero sobre todo el examen.
¿En qué consiste? Para la gente que no sepa cómo es el karate, os vemos en las competiciones, vemos las fotografías, vemos los vídeos de las katas, los combates en kumité, pero un cinturón negro, ¿cómo se prepara? ¿Qué tienes que hacer? Pues, a ver, en mi caso, como he quedado campeón de España en combate, pues solo tendría que llevar los 5 Heian, un superior, los 4 guazas, que constan de un ukewaza, o sea, 5 técnicas con 3 posiciones distintas, de defensa, luego de ataque, directo, de ataques circulares y de pierna. Y saberme un vocabulario específico. ¿Y qué es lo que más te cuesta a ti o lo que más te gusta a ti dentro de todo lo del karate? No sé si la kata, el kumité, ¿qué es? Pues la verdad, todo me gusta por igual. Un kata tiene sus dificultades porque es muy técnico. Si cometes un error, posiblemente no lo puedas recuperar. Y luego un kumité, pues todo lo contrario. Si cometes un error, lo puedes recuperar fácilmente. Bueno, difícil. Depende, ¿no? Depende. Depende de muchas cosas. Lucía, a ti la kata, ¿cómo la preparas con Vicente? ¿Cómo la visualizas? Porque imagino que también muchas veces cierras los ojos y también la interiorizas, ¿no? ¿Cómo es? En kata es decir forma, que significa forma, es como mentalizar. Si como por ejemplo en el Campeonato de España y estoy en la final, es importante mentalizarlo para meter un poquito más de fuerza y cuando salga al tatami lo hago fuerte y parando muchísimas posiciones. Bueno, desde aquí, Vicente, hay que dar las gracias, como decía también Óscar, a su patrocinador Ávila Auténtica, a toda la gente, ¿no?, que tenéis alrededor, empezando por las federaciones de Castilla y León, Federación Española, por todo lo que hacen, ¿no?, por los deportistas jóvenes y que tengan ese progreso dentro del deporte. Sí, así es. Hay que tener en cuenta que detrás de ellos siempre hay una organización, instituciones, grupos humanos de personas que apuestan por ellos, ¿no? Hay que reconocerles. En nuestro caso, pues desde las federaciones territorial, la española, desde Diputación, Ayuntamiento del Barco de Ávila y luego una serie de patrocinadores privados que por primera vez con Lucía se han asomado este año y han dicho, aquí estamos nosotros y queremos apoyarla para que pueda tener una progresión y pueda tener el acceso a la competición un poco más garantizado. Eso es fundamental. Y ya rápidamente, Vicente, también te quiero preguntar por el futuro, ¿no? Ellos dos son un ejemplo, pero ¿en qué momento está el karate de Ávila, que siempre ha sido referencia a nivel nacional y ya lo es internacional, aunque antes también tuviéramos medallas de ese carácter? Claro que sí. Es verdad que ha habido épocas, ha sido fluctuante, ¿no? Pero Ávila es una potencia en karate. De hecho, la selección regional de nuestra comunidad se nutre en un porcentaje muy alto a la hora de competir en los nacionales. Ávila siempre está entre los convocados, entre los seleccionados para acudir a los campeonatos de España, lo cual es un orgullo que tenemos todos los abulenses, por supuesto que sí. Pues eso tiene mucho de trabajo detrás. Así nos despedimos. Óscar, muchísimas gracias por estar aquí. La próxima vez que estés en el plató o te vaya a ver al gimnasio, cinturón negro, ¿vale? Vale. Lucha por ello. Intentaré. Vicente Domínguez, muchísimas gracias por estar también con nosotros. Enhorabuena por lo que consigues con Lucía y con todo el karate de Barco de Ávila. Gracias. Lucía, enhorabuena de nuevo por esa medalla de plata. A seguir soñando y a seguir luchando por tus sueños, ¿vale? Muchas gracias. Que vaya todo bien. Gracias a los tres y también gracias a las personas que están aquí, que están al otro lado de la cámara y han hecho posible esta entrevista con la que cerramos el programa de hoy, la jornada del 6 de junio de 2022. Como el karate, esto es un trabajo en equipo al que dedicamos muchísimas horas para que el resultado llegue hasta vuestras casas o donde quiera que estéis a través del ordenador, porque mañana estará en YouTube, en el perfil de la 8 Ávila. Gracias a todos, hasta la próxima semana.